Ah, no, vivir de lo que uno le cuadra, yo imagino que es lo que todo el mundo sueña, ¿verdad? Es lo que usted le dice, si usted quiere triunfar en la vida, o sea, yo he visto un poco de mierdas de esas de TEDx y toda esa picha que dicen, si usted lo que quiere hacer en su vida, si usted lo que quiere es triunfar en su vida, usted tiene que hacer lo que a usted siempre le gusta. Pero hasta qué punto es cierto, ¿me entiende? O sea, digo, que a mí me gusta el skate y yo puedo dedicarme el resto de mi vida, pero eso no me va a traer nada o no me va a dar un futuro económico, al menos de que yo le introduzca algo más, ¿verdad? Como que, ok, a mí me gusta el skate, yo hago skate, pero tengo una tienda o tengo una compañía o vendo mis servicios a tal otra cosa. En parte está bien, pues sí, o sea, de eso se trata, o sea, vivimos en un mundo capitalista, uno no puede cobijarse en el skate, ¿verdad? Y esconderse del resto del mundo bajo una patineta, eso es lo que mucha gente desearía, ¿verdad? Pero es algo que no se puede. Sí, el diablo también está en la patineta, ¿verdad? O sea, el enemigo también anda en patineta, no hay que ser tan ingenuo de que, solo porque patina ya somos de los mismos y estamos en contra de estos, entonces somos iguales, ¿verdad? O es mi compañero, ¿no? O sea, hay gente que también quiere joderlo a uno que también anda en patineta, ¿verdad? Yo creo que el skate, o sea, lo que todo skate desearía es vivir, ¿verdad? En esa burbuja que yo te digo, que nadie lo molesta a uno, que uno puede patinar donde uno quiera, que uno no tiene que preocuparse que ni por la plata, que por el carajillo, que por el brete, que la U, que el cole, que lo que sea. Y tal vez mucha gente le ofrece a usted eso, ¿verdad? Le ofrece esa burbuja, que ok, si patinas para mí o patinas conmigo, no va a tener que preocuparse, o va a salir plata y no sé qué, y a veces uno se va a apoyo y la otra gente gana sobre eso, ¿verdad? Sentido para todos menos para mí, que prefieres soñar, cantar y rimar, tener siempre algo que poder quemar, meditar y pensar y crear mundos paralelos accesibles a mi intuición, vistas que le dan a mi vida razón. Pero para volver al tema de interés, tengo que volver a aterrizar los pies en mi tierra santa, mi Costa Rica, patria tan querida, pero abandonada, maltratada y olvidada, casi completamente talada, contaminada de ideas de ilusión y de... Un profesor me recomendó para un trabajo en el Ministerio de Hacienda, era para asistente de no sé qué, participé, no me dieron el brete, todo bien. Entonces recuerdo que hace como un mes o hace poco me topé de nuevo al profesor, yo venía rodando por media calle despichado, ¿verdad? Y el profesor pasó en el carro, ¿verdad? Casi me pega y todo, ¿verdad? Me dio unos instantes yo sentado en el carro, ¿verdad? Como un colega, como un compañero del profesor, y me pregunto qué hubiera sido mi vida, ¿verdad? Si hubiera escogido de ejercer, ¿verdad? La profesión en vez de patinar, un patinador estudiando política. Yo estoy un toque decepcionado ahorita, ¿verdad? Yo no creo, como te digo, yo no creo que uno estando dentro del sistema pueda romperlo. Uno tiene que estar desde afuera o uno tiene que aprovecharse del sistema. Así como los hijueputas se aprovechan de uno que patina, ¿verdad? Para sacar plata, para sacar lo que sea. Uno tiene que aprovecharse del Estado para sacar lo que uno quiera, que lo que uno quiere es patinar, ¿verdad? Lo que yo quiero es patinar. Entonces uno tiene que aprovecharse de esos mecanismos que le da el Estado, de esas cláusulas, ¿verdad? De esos espacios. Para utilizarlos al skate. Esa es como mi nueva misión, digámoslo, ¿verdad? Hay otras salidas, ¿verdad? También a ese sistema, pero el skate fue mi salida. A partir de las influencias es que se crean cosas nuevas. Y como te digo, o sea, la influencia no está mal. El problema es cuando uno no procesa esa influencia, ¿verdad? Cuando uno recibe la influencia tal y como es, no como algo externo, sino que uno lo quiere adaptar y copiarlo, ¿verdad? Pero no hay crecimiento en eso, no aporta nada. Le quita fuerza a lo que uno está creando, ¿verdad? Porque, ok, si estoy haciendo un truco nuevo, no es lo que está haciendo tal mae, o no es lo que están haciendo en Estados, entonces ya no es bueno, no, hay que hacer otra cosa. Y tal vez uno no tenga las condiciones, tal vez la infraestructura definitivamente no es lo mismo, ¿verdad? O sea, empezando por eso. Entonces,
no es que uno sea más malo porque no puede hacer lo que hacen los gringos, sino es que uno hace cosas diferentes porque uno tiene que trabajar con materiales diferentes. Igual de con lo que no se puede o con lo mínimo que se pueda, que yo tenga o que me den, yo trato de construir sobre eso, ¿verdad? Puta madre, no es fácil que uno le den pelota, ¿verdad? No es... O sea, hay que ser agradecido con el hecho que usted le estén enfocando una cámara y que usted le digan, bueno, haga lo suyo, man. Solo eso hay que agradecerlo demasiado, man. Son pocas las personas que tienen esa posibilidad, ni talento, lo que yo me estoy esforzando, ¿verdad? Cuesta mucho. Entonces, yo no voy a usar el hecho de que no me den una tabla por cada semana, ¿verdad? Como excusa. Yo no voy a usar el hecho de que no tenga las tenis tuanis o que no me estén pagando viáticos. No, o sea, si yo puedo pagarlo, si yo puedo llevarme un sándwich, yo lo voy a hacer. Si yo puedo patinar con una tabla vieja, yo lo voy a hacer. Si yo puedo comprarme mi tabla, porque aquí no me la pueden dar, yo la voy a comprar, con lo que sea, ¿verdad? La cancha de uno está en la calle. El mundo ya le pertenece a la gente, o sea, ya el mundo tiene dueño, ¿me entendés? O sea, uno viviendo dentro del sistema lo que está haciendo es trabajando para alguien más, trabajándole a alguien más. Pero sea como sea, el skate deja plata, el skate le deja plata a mucha gente, el skate crea una cultura, ¿verdad?, de consumo que muchas compañías aprovechan. Entonces, sea como sea, el sistema le puede enseñar a usted a querer el skate. Igual, aunque sea muy bueno, la verdad yo no siento que exista un futuro en esta vara. No es una elección lógica, ¿verdad? No es algo que una persona racionalmente elegiría hacer pensando en su futuro, pensando, sí, en su vida. Disfrutando tu calle, mi calle, su calle, la calle de todos. Para viajar, para viajar, para viajar sin fronteras. Sobre 4 ruedas quiero vivir y también si tengo quiero morir. Quiero morir, quiero morir. Morir volando, morir disfrutando. La porción es eterna, madera en mis pies, no hay discusión. Velocidad y altura en combinación. Ay, la perfecta adicción. Pasando más rápido, más allá quiero volar. A lo más alto tengo que llegar. Pasando más rápido, más allá quiero volar. A lo más alto tengo que llegar. Pasando más rápido, más allá quiero volar. A lo más alto tengo que llegar. Pasando más rápido, más allá quiero volar. A lo más alto tengo que llegar. Que he llegado a sentir con solamente vivir a través de ella. Madera con ruedas de plástico, plástico con madera. ¿Qué es esta tontera? No, que va, no hay manera de que puedas entender. Por más que trato de que entiendas, estás ciego y tan cerrado. Le hago vuelta y vuelta, vuelta habrá que daré. Porque esto es presillo de terrazo en el bombillo. Por más que yo te quiera servir, es lo único que yo viví. Por eso es lo único que yo viví. Pasando más rápido, más allá quiero volar. A lo más alto tengo que llegar. Pasando más rápido, más allá quiero
su opinión porque me llega a detener. Y si algún día lo dejo de hacer, no será su opinión lo que me haga detener. Y si algún día lo dejo de hacer, no será su opinión que me haga detener. Y si algún día lo dejo de hacer, no será su opinión que me llegue a detener. Tal vez uno carajillo se da cuenta que uno no pertenece a ciertos lugares, por ahí uno va encontrando salidas en las que sí pertenece, como te dije en un momento, el ska, el punk, algo así, fueron varas que yo sentía una vara que tal vez no lo podía escribir porque no sabía qué era, ¿verdad? Pero ahora sí, ya, el skate es todo en mi vida, pero no es todo de la vida, ¿verdad? No, porque prácticamente yo le he dedicado de la mitad de mi vida, ya voy a cumplir 15 años de patinar y 30 años de vivir, entonces prácticamente le estoy dedicando la mitad de mi vida a una tabla, con un pedazo de tabla con madera, ¿verdad? Con ruedas.